Amigos, en el Congreso, en la última semana de la legislatura que acaba de concluir, se aprobaron varias normas y modificaciones constitucionales. Algunas quedaron para una segunda votación. Dentro de ellas se encuentra este proyecto de ley sobre lesa humanidad, proyecto que ha sido etiquetado por algunos como la ley de amnistía. Nosotros, como población, tenemos que conocer esto. Y para que nos ilustre sobre este tema, hemos invitado a una voz autorizada, la del ex canciller e internacionalista, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, a quien le damos las gracias por esta entrevista y le damos la cordial bienvenida. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Encantadísimo, Marino. Está con todos los amigos de Andahuayla. Doctor, en la última legislatura, como decía en la introducción, se han debatido varias normas y algunas han sido aprobadas. Dentro de ello, doctor, le traigo a colación esta ley que la han etiquetado como la ley de la amnistía. ¿Qué hay sobre eso? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, muchas gracias por la pregunta que me formulas, Marino. En verdad que también creo, como tú, que hay mucha confusión. Y es que lo que acaba de pasar en el Congreso es que se aprueba una ley que le da claridad a la naturaleza jurídica de las normas, de los acuerdos, de los tratados, del derecho. Y es que se señala de manera meridiana que la imputación objetiva, las denuncias, acusaciones que se puedan formular para los delitos tipificados como delitos de lesa humanidad, solamente tienen efecto jurídico a partir del momento en que el Perú se hace Estado parte y es vinculante para nuestro país el Estatuto de Roma, que es el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional. Grosso modo, ¿no? Es decir, las leyes en el derecho penal valen hacia adelante, nunca hacia atrás. Y la única posibilidad para que valgan hacia atrás, eso se llama retroactividad, es bajo la premisa de que beneficie al reo o presunto reo. A eso se llama retroactividad benigna de la ley. Si no lo va a favorecer, hay lo que se llama la irretroactividad, como cuando uno tiene la caja de cambios en el auto, no puede retroceder. Irretroactividad, no hay forma, porque solamente retrocede si lo beneficia. Bueno, esto es muy importante porque va de la mano con otro elemento preciso del derecho, que no es posible que se pueda imputar a una persona delitos que en el tiempo en que se cometieron no existían. Es decir, en el caso peruano específicamente, en los años 80 y 90 han habido imputaciones por homicidio calificado, etc. Bueno, en esa época, como hasta hace poco nada más, no había el delito de lesa humanidad, que es uno de los 4 que mira la Corte Penal Internacional, según el Estatuto de Roma. Los otros son los crímenes de guerra, agresión, ¿no es cierto?, que están contemplados en el tratado y que evidentemente guardan importante relación con el formato que establece la Corte Penal Internacional. Y entonces, claro, y el delito de genocidio, que estaba olvidando, son 4 delitos. Y entonces, el delito de lesa humanidad no existía antes. Por tanto, si no existía, no se puede imputar lo que no existe. Y ese principio se llama principio de legalidad del derecho penal. No lo un crimen sin ley. No hay crimen, no hay delito si no está contemplado en la norma jurídica. Entonces, este principio es pétreo, pero también es garantista porque a nadie se le puede arbitrariamente acusar de algo que no ha cometido, que no existe. Así de sencillo. Esto que estoy diciendo no se entiende o se entiende mal deliberadamente por una sola razón, porque se sostiene con razón de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Eso es absolutamente cierto, pero lo que no se dice es que son imprescriptibles desde el momento en que existen para el Estado parte que se compromete.
Si el Perú se compromete en el 2002, 2003, que es vigente, ¿cómo podría ser responsable o tener acto compromisorio de un delito que, uno, no existía en el pasado y dos, va hacia atrás? Eso no existe, eso no puede pasar. Tenemos que decirlo. Entonces, ¿en qué consiste cuando dice el tratado sobre imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad? ¿En qué consiste? En que sola y únicamente cuando luego de su entrada en vigencia el referido tratado o instrumento jurídico. Por ejemplo, si el Perú se vincula con el instrumento en el 2002 y alguien comete un delito que ya es lesa humanidad en el 2005, pero la denuncia se formula en el 2050, en el 2050 sí cabe decir que la norma vale hacia atrás. La norma retrocede, porque esa es la excepción para los delitos de lesa humanidad. Pero ¿hasta dónde retrocede? Hasta el 2005, por supuesto, porque el 2005 es 3 años después de la entrada en vigor para el Perú, que era el 2002. Entonces, si retrocede, es dentro de la vigencia. No puede retroceder en el mundo actual, menos más allá del 2002 hacia atrás, que el Perú no era parte del Estatuto de Roma, que el Perú no era parte de estos instrumentos jurídicos. Así de claro. Y Hans Kelsen, que es el más grande teórico del positivismo contemporáneo, que es el autor más grande que desarrolló toda la teoría de la norma jurídica y que coadyuvó al principio de legalidad, nos lo ha enseñado. Nadie en una facultad de Derecho puede exonerarse de leer teoría pura del derecho. Yo, mis alumnos de teoría del derecho y de otros cursos que dicto, los llevo a leer la teoría pura del derecho de cajón básico, porque ahí están las grandes columnas vertebrales para entender la naturaleza del derecho. Más allá de que Kelsen en el futuro después fue superado por la teoría tridimensional del derecho, como no, pero la norma jurídica que estamos hablando, que estamos refiriendo, con la objetividad que corresponde, debe ser respetada porque tiene un objetivo garantista en el derecho nacional. ¿A qué cree usted que se deba que juristas de reconocida trayectoria estén tratando de desconocer esto que usted está explicando? Justamente por aquello que Kelsen decía que nunca debe producirse, la ideologización del derecho. Por eso Kelsen hablaba de la teoría pura. ¿Y qué cosa es teoría pura? Les explico a mis alumnos. ¿Quieres un jugo? Un jugo de papaya sin leche, sin miel, sin azúcar, sin ningún aditativo, para que sea puro, sin que se contamine de nada. Kelsen decía que el derecho no puede contaminarse, no puede ingresar elementos subjetivos, la sociología, la psicología, la ética, la antropología, decía que todo eso desnaturaliza el objeto central de la norma jurídica, que es lo que quieren hacer. Quieren verle, en otras palabras, tres pies al gato. Si dice que es del 2002 hacia adelante, todo lo quieren desnaturalizar, lo subjetivizan. Entonces dicen que los militares, por ejemplo, por hablar de ellos, los militares son responsables, cometieron delitos, derechos humanos, ya entra la subjetividad. Y los derechos humanos son para todos. Pero cuando la norma jurídica dice que hay retroactividad benigna, no está pensando en la víctima, está pensando en el victimario, porque es indubio pro, a favor de. Entonces la retroactividad es en favor del actor activo, el sujeto activo. Entonces tenemos que mirarlo con mucha, pero con mucha objetividad, sin distraernos, porque hay mucha gente que en verdad está injustamente en la cárcel, precisamente por esos actos arbitrarios de ensanchar, y yo diría mejor, forzar el derecho, desnaturalizando su objeto central, que es lo que siempre deberíamos tener presente, como decía Kelsen, fin ontológico del derecho, hacia dónde va el derecho. Y ahí está la excelsitud de lo que él llamaba lo justo como la ratio final del derecho. Por eso es que Kelsen se inspira
en la base kantiana, en Manuel Kant, fue muy importante para Kelsen. Es un imperativo categórico de cumplimiento obligatorio que la norma jurídica es como es, sin desvirtuarla, y es obligatoria porque es la única garantía para un orden social establecido. Doctor, muchas gracias. Es importante que los legisladores se desideologicen. Obviamente, esa influencia de quienes se supone son juristas destacados, la realidad es que sí tienen una fuerte carga ideológica. Sin personalizar, deberían aplicar netamente el derecho. Igual los operadores de justicia, al momento, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial deberían tener en cuenta solamente el derecho. Doctor, estamos seguros que esta reflexión va a ser importante para quienes lo escuchan. Permítanos ir de manera rápida a otro tema, usted que es internacionalista. Hace unos días hubo un incidente entre Argentina y Chile por una colocación inadecuada de unos paneles solares que han estado instalando los argentinos en una base suya en la Patagonia y reconocieron haber ingresado unos metros dentro del territorio chileno. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la reacción chilena y cuál fue la reacción de ambos países, doctor? Bueno, primero decir que efectivamente hubo una incursión de 3 metros de la colocación de unos paneles solares de Argentina en territorio chileno. O sea, objetivamente fueron colocados 3 metros en la parte chilena. Argentina reconoció que eso fue un acto fortuito que estuvo mal, pero la reacción chilena a mí me pareció ejemplar, porque el presidente de Chile, seguramente muy bien asesorado como debe ser para un jefe de Estado, salió a decir, si ustedes no lo hacen, no lo retiran, lo hacemos nosotros. Mira qué importante es el principio de autoridad, el que jefatura el Estado. Y claro, esto nos llama la atención para comprender, Marino, que en el siglo XXI el territorio del continente debe ser y seguir siendo apreciado por su importancia. Hasta por 1 centímetro han habido guerras en el pasado. Hay que reconocer la vigencia del sistema westfaliano, la paz de Westfalia, principio de soberanía del Estado, que tenemos que reconocer que la reacción de Chile ha sido, a mi juicio, la adecuada. El territorio se respeta. Y claro, Argentina también lo hizo bien porque reconoció y ha retrocedido. Eso es lo que debe pasar entre estados civilizados, evitando cualquier fricción que produzca una crisis mayor entre los países. Pero también confirma, yo siempre me valgo de estos temas, confirma la enorme diferencia entre el derecho cuando mira el territorio físico del continente y el territorio mar. Porque el territorio físico nadie puede cruzar Chacayuta para Santa Rosa. No se puede hacer así nomás. ¿Por qué? Porque es territorio continente. No puede pasar nada ni nadie. En cambio, en el mar existe la libertad de navegación. En el continente, uno puede hacer aprehensión de un terreno que no es de nadie, lo posee y luego pide título de propiedad. En el mar, no puedo pedir yo propiedad sobre un pedazo, sobre una porción de una caleta donde mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo pescaban, porque el mar no se puede poseer. Por eso es que nunca hemos tenido ese mar territorial de 200 millas que algunos absurdamente han seguido sosteniendo. Tenemos sí un mar de 200 millas de plena soberanía y jurisdicción sobre recursos vivos y no vivos. Y en el territorio, que es lo importante y destacar aquí como lo que está pasando, como lo que ha pasado entre Chile y Argentina, es que debe siempre respetarse cualquier centímetro de zona de frontera. Felizmente nosotros tenemos nuestras fronteras arregladas, definidas con Chile, con Ecuador, con Brasil, con Colombia, con Bolivia y con los 4 vecinos, porque eso es lo que debe primar en la sociedad internacional contemporánea, de manera civilizada, respetando cada uno demarcación y delimitación, que es fundamental. Claro, este incidente es importante. Como usted bien dice, nosotros ya no tenemos nada pendiente con nuestros 5 vecinos en cuanto a delimitación de fronteras. En cambio, Chile y Argentina sí tienen. Yo creo que los dos que tuvieron un mediador como Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, y que luego produjo un tratado, deberían sentarse no a mirar problemas, sino a mirar otra vez un repaso del tratado y mirar exactamente
hasta dónde llega uno, hasta dónde se aproxima el otro, porque son las reglas establecidas. Hoy día, en el siglo XXI, las soluciones son pacíficas, es un imperativo categórico, otra vez kantiano, por eso norma de jus cogens, y Chile y Argentina tienen que hacerlo, porque los dos están delimitados como vecinos y no van a dejar de ser vecinos, Así porque es. así lo estableció la geografía y lo ha armonizado la geopolítica. Sobre todo ahora que se están descubriendo grandes riquezas en la zona de la Antártida, ¿no? Van a Yo tener que creo dar que por siempre ahí es devolviendo, por pues. donde viene más, por ahí es por donde vienen más estas cosas que van surgiendo, pero ahí es donde los países tienen que elevarse con madurez para comprender que los pueblos ya no pueden vivir como en el pasado, con guerras, con esas miradas de tensiones, ya no, tenemos que mirarlo de otra manera. Muy bien, doctor. Muchas gracias por estos minutos. Es siempre ilustrativo escucharlo, conversar con usted y será pues hasta otro momento abusando de su gentileza. Siempre a la orden, muchas gracias Marino, ¿ah? Saludos a ustedes.